¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a resolver un pequeño problema en donde vamos a aplicar la proposición 6, la del último video, que se trató sobre el tercer criterio de igualdad de triángulos. Dos triángulos son iguales y tienen respectivamente iguales sus lados. El problema dice así: si en los lados opuestos de una misma base se construyen dos triángulos isósceles, demuéstrese que la recta que une los vértices de los ángulos opuestos a la base es la bisectriz de esos ángulos. Bien, vamos por partes. Dice, si en los lados opuestos de una misma base. Ok, vamos a construir una base. Vamos a trazar aquí una pequeña base a la que yo voy a llamar la base AB. Dice entonces, si en los lados opuestos de una misma base se construyen dos triángulos isósceles, o sea, tomando como referencia la base ya construida, la AB, vamos a construir en la parte de arriba y en la parte de abajo triángulos isósceles. Vamos a hacerlo. Aquí construyo uno de esta manera. Vamos a construirlo un poco mejor. Así. Y en la parte de abajo, tomando también la misma base como referencia, construimos otro. De preferencia que no sean iguales, recordando que hay que mantener lo más neutro posible las figuras. Correcto. Ahí lo tenemos. Ahora bien, dice entonces, continúa el enunciado. Demuéstrese que la recta que une los vértices de los ángulos opuestos a la base es la bisectriz de esos ángulos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la recta... Bueno, ok, vamos primero por partes. Vamos a darle nombre a estos triángulos. Vamos a llamar a este lado C para formar así el triángulo ABC. Y aquí le vamos a llamar D. Bien. ¿Qué tenemos que hacer en este problema? Dice ahí que la recta que une los ángulos opuestos, o sea, esta recta que está aquí, vamos a ponerla así, esta recta, la recta CD, hay que probar que la recta CD, la que une los vértices opuestos, divide al ángulo C y al ángulo D en ángulos iguales, y por lo tanto es la bisectriz de esos ángulos. Eso es lo que me dice aquí. Demuéstrese que la recta que une los vértices de los ángulos opuestos, o sea, esta recta CD, es la bisectriz de esos ángulos, es la bisectriz del ángulo C y la bisectriz del ángulo D. Eso es lo que me dice el problema. Bien, vamos a poner aquí las hipótesis. Ponemos aquí, sea el triángulo ABC y el triángulo ABD isósceles, triángulos isósceles, sobre la base AB. Ahí está. Y sea CD la recta que une al ángulo C y al ángulo D. O más bien que une al punto C, mejor así lo pongo, que une C y D. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? ¿Cuál va a ser mi tesis? Que la recta CD es la bisectriz del ángulo C y el ángulo D. Eso es lo que yo tengo que demostrar, o es lo que me piden demostrar. ¿Cómo voy a lograr esto? Bueno, sabemos perfectamente que si queremos que CD sea la bisectriz del ángulo C y el ángulo D, pues es evidente que la recta CD divide exactamente a la mitad al ángulo C y al ángulo D. Es decir, básicamente probar que este ángulo es igual a este
y que este otro ángulo es igual a este. Y así ya, bueno, probaríamos que es la bisectriz de esos ángulos. Ok, vamos a continuar aquí con la demostración de este problema. Demostración. Tenemos aquí los ángulos, tenemos aquí el triángulo, si nos damos cuenta, tenemos este triángulo ACD, este que tenemos aquí a la izquierda se forma un triángulo, el triángulo ACD, y tenemos a la derecha otro triángulo, el triángulo CBD. Vamos a demostrar que son iguales. Y nos conviene que sean iguales. Entonces, tenemos este lado de aquí es igual a este. ¿Por qué? Porque recordemos que todo ese triángulo superior es isósceles. Y una de las características del triángulo isósceles, o para que un triángulo sea isósceles, es que tiene dos lados iguales. Por lo tanto, el lado AC es igual al BC. Bien, en la parte de abajo lo mismo va para este. Es isósceles y por tanto este es igual a este. O sea, AD es igual a BD. ¿Y qué otra cosa? Bueno, el lado CD es común a ambos triángulos. Por lo tanto, CD es igual a CD, es una identidad porque es un común a ambos triángulos. Esto se va por hipótesis, porque como los triángulos son isósceles, pues tienen dos pares de ángulos de lados iguales. Entonces ahí lo tenemos. Recordemos, el triángulo verde es isósceles, por lo tanto este lado es igual a este. El triángulo de abajo también es isósceles, por lo tanto este es igual a este. Aquí nada más hago un pequeño paréntesis. ¿Cómo sabemos que son? O sea, si se supone que un triángulo isósceles tiene dos lados iguales, ¿cómo sabemos que realmente esos ángulos, esos lados que escogí son los iguales? ¿Qué tal si la base es el que es igual al otro? Bueno, porque en un triángulo isósceles, la base es el lado desigual. Siempre al hablar de la base de un triángulo isósceles, nos estamos refiriendo a aquel lado del triángulo que no es igual a los otros dos que sí son iguales. Entonces, AC es igual a BC. Aquí está. AD es igual a BD. Aquí está. Esto es por hipótesis. Y bueno, CD es común a ambos. Por el postulado por la proposición número 6, dos triángulos son iguales y tienen respectivamente iguales sus tres lados. Y por tanto el triángulo ACD es igual al triángulo CBD. Ahí está. ¿Por qué queríamos probar esto? Bueno, por lo que sigue. ¿Por qué? Porque al ser estos dos triángulos iguales, resulta que este ángulo y este otro ángulo, al igual que este ángulo y este otro ángulo, son ángulos homólogos. Y ángulos homólogos de figuras congruentes son iguales. Por lo tanto, el ángulo ACD, o sea este es igual al ángulo BCD, o sea este. De la misma manera, el ángulo ADC, este, es igual al BDC. Y por lo tanto, significa que la recta CD bisecta a los ángulos C y D. Y ahí queda demostrada este problema. Bien, espero que me haya sabido explicar bien en este problema. Un problema sencillo
Si bien es cierto, un poco largo, hago estos problemas con el fin de ver cuáles son las hipótesis, cuál es la tesis y cuál es la demostración. Bien, por lo pronto le vamos a dejar hasta aquí. Que tengan ustedes un excelente día. Hasta pronto.